Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más del curso de Pensar la Historia. La vez pasada estuvimos hablando de Grecia, de la diferencia entre la Grecia arcaica y la clásica, y entre la clásica y la helenista. Hablamos un poco de personajes como Alejandro Magno, como Aristóteles, como Platón, como Sócrates. También hicimos una breve alusión a los tres grandes trágicos griegos, que son Sófocles, Eurípides y Esquilo. Hablamos de algunos mitos, cómo se representaban en Grecia, cómo se representaban en Roma. Fue un gran reto resumir la historia de Grecia en 4 horas, particularmente desde el siglo VIII antes de la era cristiana hasta más o menos el siglo III, o sea que fueron casi 500 años en 4 horas. Es increíble los milagros que uno hace cuando trata de pensar la historia. Y hoy tenemos un reto muy parecido. También vamos a tratar de resumir 500 años en 4 horas. Y estos retos son los que motivan bastante. Y al igual que la vez pasada, vamos a hablar de 3 conceptos muy importantes. Vamos a hablar de cómo fue la monarquía de Roma, de cómo fue esa etapa de los etruscos, cómo se pasa de esa monarquía a la República de Roma, y luego en el siglo I cómo se empieza a gestar el Imperio Romano tras la derrota de Cleopatra VII y Marco Antonio ante las huestes de Octavio Augusto, que termina siendo el primer emperador romano de la primera dinastía, que se llamó la Julio-Claudia, en donde están quizás los emperadores romanos más famosos, como el mismo Octavio Augusto, como Tiberio, como Calígula, como Claudio, como Nerón, que allí termina la clase de hoy y también esta primera dinastía. Roma tiene tanta historia que vamos a dedicarle 8 horas, y este curso es muy sintético, trata de ser didáctico, aunque es difícil, pero ya cuando entremos a la Edad Media, a la modernidad, a la posmodernidad, sí vamos a tener más fuentes, vamos a tener más comprensión y menos extensión, porque entre más remoto es el tiempo, menos datos hay. Lo vimos cuando estudiamos la antigua Mesopotamia, el antiguo Egipto y la vez pasada la antigua Grecia. También es interesante ver que la antigua China, que fue una de las preguntas que reflexionamos la vez pasada, es muy antigua, y hay nuevas teorías historiográficas que dicen que China tiene una civilización más antigua que Mesopotamia y que Egipto. Es algo que yo pongo en duda porque acá hay muchos intereses políticos también, y hay que recordar cómo la historia usualmente la escriben quienes ganan. Como siempre, vamos a tratar de analizar por lo menos 3 fuentes distintas para tratar de hacer un pensamiento crítico de la historia. Como lo hicimos la vez pasada, pues les voy a mostrar algunos libros que van a ser muy importantes en esta sesión, y son libros que, a pesar de tener ciertos tecnicismos y ser una época muy compleja, son libros que son bastante ricos en imágenes. Particularmente traje 4 libros de esta colección de Nat Geo, y les voy a mostrar por encimita más o menos qué vamos a trabajar hoy, y también cómo vamos a lograr procesar esta información, porque una de las grandes dificultades de la historia antigua fue que no la vivimos. Si nos cuesta a veces entender nuestra historia, que la estamos viviendo, imagínense ahora unas historias que pasaron hace más de 2000 años,
El primer libro que les quiero compartir en esta mañana es este que habla de cómo nace la República Romana. Miren qué bonito esto como lo representan acá. Y aquí vamos a trabajar básicamente del año 753 al año 509. Aquí se va a ver, por ejemplo, cómo se establecen las jerarquías entre patricios y plebeyos. Los patricios como entre comillas la clase dominante, los plebeyos la clase dominada. Reflexionar hasta qué punto los plebeyos eran esclavos o si a pesar de ser plebeyos tenían algo de seres libres. También cómo fue ese proceso histórico de la conquista de la península itálica. Y obviamente vamos a hablar también de las famosas guerras latinas entre el siglo V y el siglo IV, cómo se debilitan los etruscos que fueron dominantes en esta época, también un poco las famosas guerras samnitas y finalmente cómo fue el proceso de contención de los galos. O sea que este libro es el más complejo de los 4 que les voy a mostrar, porque este libro intenta resumir en la parte final 500 años. Entonces, es bastante difícil porque son fuentes muy de la época, fuentes muy limitadas. Además que miren la clase de textos que se construían en esa época. Aquí está, por ejemplo, las esculturas de Apolo y también esa serie de dioses prestados que toman los romanos. Y como es costumbre, cada libro tiene un mapa que nos ayuda a comprender totalmente cuáles eran los dominios de la época. Acá, por ejemplo, vamos a ver que existían unos territorios cartagineses que están de un color que es un rosado oscuro. Entonces eran territorios que ustedes pueden ver por acá y también con el color rosado claro, como acá en Apolonia, eran los territorios del Épiro, que también le dicen el Epiro. Ustedes saben que ese tema de los acentos es bastante complicado, que algunos dicen Heráclito de Éfeso, otros dicen Heráclito de Efeso, unos dicen Heródoto, otros dicen Herodoto. Entonces ese tema de los acentos es bastante complejo. Y acá pueden ver ustedes que todo este territorio que, por ejemplo, luego le perteneció a Francia, en esa época le llamaban los galos. Por ejemplo, ese territorio que le pertenecía a Grecia estaba más determinado según quien estuviera en el poder. El mar Mediterráneo siempre ha sido muy importante para determinar quiénes son los que mandan, porque como les dije la vez pasada, el que conquista el Mediterráneo conquista gran parte del mundo, porque prácticamente conquista 3 continentes, empezando desde lo que ahora es Siria hasta lo que ahora es España y Portugal. También sería muy interesante analizar esos conflictos que hubo entre Cartago, que está ubicada aquí donde tengo el dedo índice, aquí está precisamente Cartago, y los romanos. Miren que por aquí arriba están los etruscos, que van a ser objeto de nuestra reflexión en esta primera parte de la clase. Por acá están los ilirios, por acá están los taurinios, que por poco los ponen los taurinos, que yo creo que por eso es que uno se acuerda de ellos. Por aquí estaban los dacios, por aquí estaban los getas, aquí estaba Tracia, y miren dónde está Macedonia. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, cuando hablamos de Alejandro Magno, Macedonia se veía al norte? Y miren que aquí Macedonia no se ve al norte. Y esto demuestra el principio de la incertidumbre de Heisenberg, que según la posición del observador se modifica el observado. Y por eso desde Heisenberg se dice que ni siquiera en la física cuántica existe la objetividad, porque el sujeto siempre modifica el observado. Y miren que, ¿dónde está Macedonia? Y se acuerdan que en el mapa que les mostré que se pasaba Macedonia estaba como por aquí. Entonces, eso depende desde el punto de vista que usted lo mire. Aquí, por ejemplo,
hay una serie de regiones que también vale la pena considerar. Esparta, miren dónde está Esparta. Todo esto aquí es Grecia. Aquí está, por ejemplo, Ática, aquí está Acaya, aquí está Épiro, por aquí está Pérgamo, por aquí está Frigia, por aquí está Lidia, por aquí está Colofón, por aquí está la ya mencionada Éfeso, de donde era el filósofo Heráclito de Éfeso. Aquí está Mileto, donde era Tales de Mileto. Mire que eran unas islas muy pequeñitas. Pero lo más interesante... Pérgamo era una isla. ¿Cómo? Pérgamo. Era un territorio cercano al mar Egeo. Entonces, o sea, no es tanto que sea una isla, sino que estaba rodeado del mar. Las que son islas son Delos, o sea, los que están por aquí afuera son las que son islas. Más bien llamémoslo un territorio caribeño, más que una isla, un territorio caribeño, porque estaba rodeado, por ejemplo, aquí está el mar Adriático, aquí está el mar Tirreno, el mar Mediterráneo que siempre sobresale. Y otra cosa muy interesante, que por acá, por ejemplo, se veía este territorio donde estaban los númidas, que es un territorio bastante fuerte y bastante grande para la época. Ustedes pueden notar que con este color están los territorios más grandes, donde están los íberos, donde están los celtíberos, los vascones, los galos, donde están los taurinos. O sea, todo este territorio eran federados y aliados de Roma. Por eso están como con un color, es un color como cremita oscuro. Todos estos que están como con cremita oscuro eran territorios aliados de Roma. Por eso Roma desde esta época ya era una potencia, porque miren todo el territorio que tenían a su favor. Y eso que con el Imperio Romano esos territorios se expanden mucho más. Bueno, el otro libro que vamos a estudiar es este, donde nace la República entre los siglos segundo y primero, y también los conflictos internos del triunvirato. El triunvirato en donde hubo personajes como Julio César, como Pompeyo, como Craso. Entonces eran tres tipos muy poderosos que se repartían el poder. Y luego el triunvirato se mantuvo con Marco Antonio, con Octavio Augusto y con Lépido. También era un triunvirato, o sea que era como tres gobernantes. Lo que es la diferencia en que sean poderosos. Tenían, pues en ese tiempo había la moneda o era poderoso porque mandaba guerras. El tema de la moneda influía un poco. El territorio no, porque tenían mucho territorio geográfico para ellos. Poder militar, y ese territorio geográfico lo ganaban con el poder militar. Recuerden que Grecia fue una cultura no tan militar, o sea, Roma era más fuerte militarmente hablando, así como Grecia era más fuerte cultural, filosóficamente hablando. Vea que Roma copia los dioses de los griegos y le cambia los nombres. O sea, no tiene tanta imaginación realmente, que eso es lo que ha hecho el cristianismo. Que el cristianismo coge un dios judío y lo mezcla con un dios griego y saca un monoteísmo, porque el dios cristiano es una mezcla de Zeus con Jehová judío y Zeus griego, y ahí construyen un monoteísmo, porque recuerden la etimología de Dios: Dios, Deus, Teus, Deus, Zeus. Zeus es el dios que quizás tiene más relevancia en ese politeísmo de la Grecia arcaica, y Jehová, recordemos que no es el nombre original, porque Jehová nace de Yahvé y de Adonai, porque Yahvé no tenía vocales, entonces era impronunciable, por eso decían que era inefable, y luego combinan a Yahvé con Adonai y sale Jehová. Y ya el Imperio Romano, cuando se está cayendo, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, la caída del Imperio Romano, empiezan a eliminar esos dioses antiguos y a crear un solo Dios, y a imitar a los judíos, y también imitar a Akenatón, que fue el único faraón egipcio que impuso un monoteísmo. Entonces, en este libro vamos a ver
cómo se da la reforma agraria de los Graco, también cómo se da la guerra contra los aliados itálicos y finalmente vamos a ver la guerra civil entre Mario y Sila y también vamos a ver cómo fue la resistencia frente a Julio César en ese triunvirato que ya mencionamos ahora y por qué Julio César termina siendo asesinado. El penúltimo libro que vamos a considerar de esta colección, el título lo dice todo, cómo Roma conquista el Mediterráneo a partir del siglo III, el mismo siglo en donde empieza a florecer la dinastía de los Ptolomeos, que de ahí salen los herederos de Alejandro Magno, y la última reina de los Ptolomeos fuerte es precisamente Cleopatra VII. Está el enfrentamiento contra Cartago en las famosas guerras púnicas, que recordemos que estas guerras púnicas fueron entre 264 y 146. Y acá hay un estratega muy importante llamado Aníbal. Y este señor Aníbal, vamos a estudiarlo de otro libro que no es de esta colección. En este libro, de este Nobel de literatura llamado Theodor Mommsen, aquí nos habla de todo el contexto de Aníbal. Entonces, estos dos libros vamos a trabajarlos a la par. Aquí vamos a hacer un ejercicio más didáctico en esta parte de la clase, porque vamos a comparar cómo muestran a Aníbal aquí en esta historia que es oficial y en esta que también es una historia oficial pero que es más vieja, que es una historia de hace más de 100 años. Esta es una historia de hace unos 5 o 6 años, para ver qué revisionismo histórico hubo ahí. Y también vamos a hablar de cómo son los reinos helenísticos del Mediterráneo oriental y finalmente cómo son las guerras contra Macedonia, las guerras contra Siria, contra la Liga Aquea. Y también muy importante, sobre todo para nuestra cultura, cómo fue ese sometimiento en la conquista de Hispania, lo que ahora llamamos España, porque ese proceso es muy interesante, ver que casi todo lo que tenemos en nuestra cultura es romano, pero también tiene una gran herencia de Hispania. Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo y muy cotidiano. Espera, qué pena. Sí, dale. Hispania, o sea, España antes se llamaba Hispania. Lo que pasa es que España es en castellano, pero en la Edad Media se le decía Hispania, en latín se le decía Hispania, y de ahí viene España al traducirlo al castellano, que el nombre España ya es castellano, por evolución fonética, pero realmente en estos libros de esta época, en la época de Cristo, despuesito de Cristo, antes de Cristo se le conocía como Hispania, perteneciente al Imperio Romano. Ahí podemos entender por lo menos 3 cosas. Primera, ¿por qué trajeron catolicismo cuando llegaron aquí los españoles? Con Cristóbal Colón, que se discute si era catalán o si era genovés. Segundo, el ejemplo cotidiano que les iba a poner. ¿Por qué en nuestra cultura la mayoría de mujeres tiene el cabello largo y la mayoría de hombres tiene el cabello corto? Eso viene de una tradición de Roma, de las guerras, porque con el mito de Sansón se creía que el pelo largo era sinónimo de masculinidad, de fuerza. Por eso en la música metalera ustedes ven tanto mechudo, porque los metaleros intentan recuperar ese mito de Sansón, o del cabello como poder, o del cabello como símbolo de masculinidad. Pero la primera cultura que empezó a usar el cabello corto en los hombres y también de cierta manera el cabello largo en las mujeres fue la cultura romana, porque los romanos se dieron cuenta que en las guerras, que eran básicamente con espada, los agarraban del pelo, y que si ellos se cortaban el pelo le quitaban una herramienta al rival, y como esos pueblos vikingos usualmente, o los pueblos que ellos se enfrentaban eran de pelo largo, entonces ya los romanos, al tener cabello corto, podían agarrarlos y así derrotarlos más fácil.
Entonces ya el cabello corto se impone. Luego, cuando la Iglesia Católica se vuelve la dominante en Roma, se mantiene el tema del cabello corto, y los españoles no solamente llegan a imponer el catolicismo, a imponer su sistema económico, que es un feudalismo, ya con unas pequeñas raíces del capitalismo mercantilista, que es el primer capitalismo que conocemos en la historia, en las ciudades burguesas, y también llegan a imponer la motilada para los indígenas, porque aquí los indígenas también eran de pelo largo. Entonces miren que todo termina siendo una imposición en la historia. Bueno, y el último libro, que ya es el que vamos a trabajar antes de terminar la clase, este libro que es bastante interesante, que es la época más documentada de toda la historia de la antigua Roma, porque aquí nos hablan de por qué matan a Julio César, cómo había sido que se sedujeron Cleopatra VII y Julio César, por qué mataron a Ptolomeo, el hermano esposo de Cleopatra VII, cómo Octavio Augusto monta el Imperio Romano, acabando con el triunvirato, porque Lépido prácticamente no se mete ahí, y Lépido termina metiéndose más en otros lados más asiáticos. Marco Antonio, el lugarteniente de Julio César, pierde con el sobrino de Julio César, que era Octavio Augusto. Octavio Augusto funda, casi que sin darse cuenta, el Imperio Romano, monta una dictadura que luego se le llama el inicio del Imperio Romano, y ya los otros son puros descendientes. Entonces ya está Tiberio, que desciende de Octavio Augusto, luego Calígula, que es hijo de Germánico, que era un hijo legítimo, pero Tiberio, sin ser un hijo legítimo, termina heredando el trono. Entonces Calígula hace matar a través de Macro a Tiberio, no solamente para vengar la muerte de su padre Germánico, sino para quedarse con el imperio, y se queda en el imperio, pero solamente alcanza a gobernar 3 años y 8 meses. Calígula termina enloqueciendo porque se inventa una guerra contra los helechos, una cosa, hasta con una vía rival para pelear, entonces pelea contra los helechos, despilfarra los recursos del Estado, prostituye a las esposas de los patricios senadores para recolectar los huecos que él ha dejado, nombra cónsul y sacerdote a su caballo Incitatus, que, como yo siempre lo he dicho, que por lo menos el caballo no robaba, que era un funcionario honrado por ser humano y no animal. Y finalmente la conspiración entre Casio Querea, un antiguo guerrero que peleó al lado de su padre Germánico, entre Casio Querea y Longino, que es un estudiante fuerte de la retórica y de la poeta Safo de la isla Lesbos. Entre ellos dos hacen una conspiración y matan a Calígula, y nombran a Claudio, que no lo habían matado porque lo veían como un retrasado mental, porque el tipo era cojo, el tipo era feo, el tipo era muy sumiso. Entonces nombran a Claudio, y es el emperador menos malo de toda la dinastía Julio Claudia, pero luego se casa con su sobrina Agripina, que también había sido amante de Calígula, lo mismo que Julia y que Drusila. Entonces Agripina termina matando a Claudio para darle el poder a su hijo Nerón, y luego Nerón termina matando a su madre tras 3 intentos, diciéndole que le da la posibilidad de suicidarse y también le da la posibilidad de que la maten sus hombres, y ella elige que la maten los hombres de su hijo, y termina matándola porque Nerón odiaba mucho a su madre Agripina, porque ella abusaba sexualmente de él y lo trataba muy mal. Y a pesar de que ella mata a Claudio con tal de darle el imperio de Roma, de todas maneras Nerón tiene mucho resentimiento. Nerón es el primer emperador que persigue la secta cristiana, que en esa época no era una religión, era una secta de seguidores de Cristo, y ahí termina la dinastía Julio Claudia y termina también este libro. Entonces hoy vamos a tener una sesión rica en información, porque estamos hablando de prácticamente unos 800 años de historia, casi 900 años. Entonces hoy tenemos un reto muy interesante, y si nos pusiéramos a estudiar
toda la época de Roma hasta la caída del imperio no serían 900 años, sino que serían 1200 años. Entonces ya sí sería abusar demasiado de nuestra memoria, porque son muchos datos para comprender. Pero entonces, la dinastía de Julio Claudio, ¿es Julio Claudio o Julio Claudia? La llaman de las dos maneras, Julio Claudio o Julio Claudia. Tú la puedes encontrar de ambas maneras y ambas formas son válidas. Ahí entonces empieza el cristianismo como secta, o ahí en esa misma dinastía, además de que empieza como secta, empieza su crecimiento hasta establecerse ya como una religión pues totalitaria, no sé cómo explicarlo. Sí, empieza cuando está Tiberio, aunque a Tiberio no le importa Cristo ni sabe quién es. Poncio Pilato le dice al pueblo, elijan a este o a este, o sea, a ellos no les importaba, porque es que Cristo no era un peligro para los romanos, sí era un peligro para las castas judías porque lo veían como un hereje. Entonces ahorita cuando entremos en ese terreno vamos a ampliar el concepto de Cristo, el concepto de por qué Tiberio no lo veía como un peligro, ni siquiera sabía quién era, por qué Flavio Josefo apenas le dedica un párrafo a Cristo. Cristo no era nadie, a Cristo lo vuelven famoso, son Constantino, Justiniano y Valentiniano, pero 300 años después.